¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo se aprende a escuchar lo que un niño o una niña siente de verdad? Hoy lo damos por sentado, pero esta habilidad para entender su mundo interior es en realidad una invención bastante reciente. Hoy vamos a hacer un viaje a los orígenes de esa idea, que fue toda una revolución, la de saber escuchar. Es que, a ver, durante la mayor parte de la historia, la infancia como la vemos hoy simplemente no existía. A los niños se les veía como adultos en miniatura, o sea, seres que tenían que ponerse a trabajar y asumir responsabilidades lo antes posible. El cambio fue, radical. Pasamos de esa visión a la idea moderna de que son seres que necesitan protección, educación y, lo más importante de todo, una profunda comprensión. Y bueno, ese es justamente nuestro viaje de hoy. Vamos a rastrear cómo nació la psicoterapia infantil para entender cómo fue que aprendimos a descifrar ese lenguaje tan particular, un idioma que se expresa mucho, pero mucho más allá de las palabras. Muy bien, entonces, para meternos de lleno en esta historia, vamos a seguir 5 pasos clave. Primero, vamos a ver cómo se inventó la infancia. Luego, el tremendo desafío que esto significó para el psicoanálisis. Después, descubriremos las herramientas para decodificar la comunicación de los chicos, la técnica que se desarrolló para lograrlo y, al final, la promesa que todo este conocimiento nos deja para hoy. ¿Listos? ¡Vamos! Empecemos por el principio. Esta idea que tenemos tan clara de la niñez como una etapa valiosa con sus propias reglas no existió siempre, ¿eh? Fue una construcción social que se fue armando, pieza por pieza, sobre todo durante el siglo XIX. Fue como la tormenta perfecta, una confluencia de 3 fuerzas gigantes. Por un lado, la revolución industrial, que necesitaba futuros trabajadores, y para eso había que educarlos. Al mismo tiempo, los avances en la medicina hicieron que la mortalidad infantil bajara muchísimo, así que de repente, invertir en el futuro de un niño cobró todo el sentido del mundo. Y para rematar, la pedagogía se convirtió en una ciencia, formalizó su estudio y le dio a la infancia un estatus único, una etapa digna de ser estudiada. Ok, con la infancia ya en el centro de la escena, el psicoanálisis, que recién estaba naciendo, se topó con una pared, un obstáculo fundamental, un problema que lo obligó a reinventarse por completo. Y acá está la pregunta del millón, el nudo de todo el asunto. Si la teoría decía que el origen de los conflictos de los adultos estaba en su niñez, ¿cómo hacemos para explorar esa etapa? El método con los adultos era la palabra, la asociación libre en el diván. Pero, claro, un niño pequeño no se va a recostar a contarnos sus traumas. No funciona así. Miren, esta cita de Arminda Averasturi, una de las grandes pioneras en este campo, lo resume a la perfección. La palabra era la llave maestra para abrir la puerta del inconsciente. Entonces, ¿qué se hace cuando esa llave no entra en la cerradura? Ese era el gran dilema que había que resolver. La solución fue un giro de perspectiva brillante. Si el lenguaje principal de los niños no es la palabra, entonces hay que aprender a leer el idioma que sí hablan con total fluidez. El de la acción, el del cuerpo, el de la imagen. Y es justo aquí donde el juego deja de ser solo un pasatiempo para convertirse en algo mucho más profundo. Es que para un niño, jugar es su forma de procesar el mundo. Es su manera de poner en escena, simbólicamente, sus conflictos, sus miedos, sus fantasías. De repente, el juego se transforma en una herramienta poderosísima, tanto para entender qué pasa como para empezar a sanar. La otra gran ventana a ese universo interior es el dibujo. Una simple hoja de papel se convierte en un escenario donde se cuenta una historia completa. Un dibujo puede revelar cómo se ve a sí mismo quien lo dibuja, cómo siente a su familia, cómo está viviendo los desafíos de crecer. Es, literalmente, un mapa de su mundo emocional. Bien, entonces, las claves son el juego y el dibujo. Entendido. Pero, ¿cómo se usan en la práctica? Esto nos lleva directamente a la técnica específica que se desarrolló para crear un ambiente terapéutico que fuera seguro y, sobre todo, eficaz. Y esta idea es de una simpleza genial y lo ilustra todo. Algo tan concreto, tan real como un cajón personal, se convierte en un símbolo potentísimo. Al guardar ahí sus dibujos, sus construcciones, se le está mandando un mensaje clarísimo. Este es tu espacio, es privado, y lo que pasa y creas aquí está a salvo. Es el equivalente exacto a la confidencialidad que se le garantiza a un adulto. Es confianza pura.
El proceso es como un círculo virtuoso. A ver, se ofrecen materiales simples como cubos, plastilina, papel, nada muy estructurado, para que la expresión sea lo más genuina posible. Al terminar, todo vuelve a su cajón y así se establece un ritual de confianza y de continuidad. Mientras todo esto pasa, el terapeuta observa e interpreta este lenguaje no verbal. Y el paso final, el punto crucial, es ayudar a poner en palabras eso que se expresó jugando o dibujando, es decir, traducir ese lenguaje simbólico para hacerlo consciente. Y bueno, todo este camino recorrido nos lleva a la pregunta final. ¿Qué impacto tiene esto hoy en día? Vamos a ver que su legado va muchísimo más allá de las 4 paredes de un consultorio. El alcance es inmenso y súper práctico. Desde preparar a un chico para una cirugía y ayudarle a manejar esta ansiedad, hasta superar fobias comunes como el miedo al dentista. Estas técnicas también son la base de los grupos de orientación para padres y madres y de las terapias para acompañar a las familias en momentos de crisis, como puede ser un divorcio, una mudanza o la pérdida de un ser querido. Al final, creo que entender esta historia no es un simple ejercicio intelectual o un dato histórico. Es una invitación, sí, una invitación para que en nuestro día a día intentemos escuchar con otros oídos, para que busquemos comprender ese mundo interior que cada niño y cada adolescente nos comunica a su manera, y que muy a menudo no necesita palabras. Y esa es la gran promesa que nos deja todo este recorrido. No se trata de que nos volvamos terapeutas, para nada. Se trata de ser adultos más conscientes, adultos capaces de reconocer que el juego, el dibujo y hasta los silencios son formas de comunicación profundas y totalmente válidas. Se trata de validar su universo interno y, desde ese respeto, acompañar su crecimiento de una forma mucho más auténtica, mucho más humana.